Bienvenidos a la increíble historia de Ney, la hormiga que salvó a su colonia. Antes de sumergirnos en su emocionante viaje, te invitamos cordialmente a suscribirte a nuestro canal, a darle un apreciado me gusta a este video y a activar la campanita de notificaciones. Así, podrás estar al tanto de todas nuestras fascinantes historias de superación, valentía y ejemplos inspiradores que compartimos regularmente. Ahora, prepárate para embarcarte en la apasionante aventura de Ney, una hormiga cuya historia nos revelará el profundo valor del esfuerzo perseverante y la resiliencia ante la adversidad y la crítica. Acompáñanos en este relato asombroso que nos muestra cómo un individuo comprometido puede marcar una diferencia significativa en su comunidad y recordarnos que, incluso en el mundo más diminuto, los actos de coraje y sacrificio pueden desencadenar un impacto extraordinario. No querrás perderte ni un solo detalle de esta inspiradora historia. Ney, esa diminuta pero intrépida obrera, era una habitante orgullosa de un hormiguero que se albergaba bajo la sombra de un majestuoso roble centenario. Cada día, como un ritual impregnado de determinación y vitalidad, Ney se despertaba antes del amanecer, cuando la penumbra aún envolvía la tierra y su corazón palpitaba con un entusiasmo desbordante. Su mente y cuerpo se preparaban para emprender la rutina diaria que la impulsaba con fuerza, la incansable búsqueda de alimentos. Mientras sus compañeras hormigas permanecían abrigadas en los recovecos del hormiguero, Ney se adelantaba al alba y se aventuraba sola en el mundo exterior. Su objetivo era claro y su compromiso innegable: aprovechar al máximo las preciosas horas de luz que el día tenía para ofrecer y colmar su cesta con provisiones que asegurarían la supervivencia de su colonia. Con pasos rápidos y decididos, recorría las laderas que rodeaban el robusto tronco del roble, sumergiéndose en un paisaje lleno de vida y promesas. El hormiguero latía con la anticipación de su partida, mientras Ney se adentraba en la vastedad de la naturaleza, lista para enfrentar cualquier desafío que se cruzara en su camino. No había tiempo que perder, y su espíritu, incansable, la impulsaba a buscar sin tregua. Cada centímetro de terreno que exploraba se convertía en un escenario de posibilidades en la búsqueda de tesoros ocultos. Su misión era clara: encontrar semillas que serían el sustento de su comunidad, recolectar gotas de rocío que ofrecían un dulce néctar de vida, o cualquier otro manjar que pudiera llevarse a las mandíbulas. Con tenacidad y determinación, Ney exploraba cada rincón, desafiando los obstáculos que se presentaban y superando las dificultades del terreno. Su coraje y perseverancia eran un testimonio viviente de su dedicación inquebrantable al bienestar de su colonia. Cada día, el horizonte se iluminaba con la esperanza que ella portaba en su incansable búsqueda por alimentar a los suyos. Ney, la incansable exploradora de la colonia, se embarcaba en verdaderas odiseas diarias, desafiando las distancias y superando innumerables obstáculos en su incansable búsqueda de alimento. Cada amanecer, cuando el mundo aún estaba sumido en sombras, Ney ya se hallaba completamente despierta y lista para su noble tarea. Su compromiso con la supervivencia de su colonia era inquebrantable, y no había obstáculo ni desafío que pudiera detenerla. Kilómetros y kilómetros de terreno se extendían ante Ney, pero ella avanzaba con determinación, sorteando todos los impedimentos que se cruzaban en su camino. Las rocas imponentes que parecían desafiarla, los arroyos que debía atravesar con valentía y las ramas caídas que bloqueaban su camino eran meros contratiempos para su espíritu intrépido. Nada, absolutamente nada, podría disuadirla de su misión vital: encontrar alimento para su colonia. Mientras algunas de sus compañeras hormigas se contentaban con recolectar lo que encontraban a pocos metros del hormiguero, depositando su confianza en la buena fortuna, Ney abrazaba un enfoque más ambicioso. Se aventuraba constantemente en nuevos territorios, explorando sin descanso en busca de las fuentes de provisiones más abundantes y nutritivas. Su agudo olfato, como un faro en la oscuridad, le permitía detectar el tentador aroma de una cereza madura en la distancia o la hoja de lechuga olvidada entre la maleza, y su frágil pero decidida anatomía se desplazaba con firmeza y agilidad sobre cualquier tipo de superficie. Las antenas de Ney eran una extensión de su sagaz mente, capturando cualquier indicio mínimo de comida que se deslizara en la brisa.
Su habilidad para percibir las señales más sutiles del entorno era asombrosa y no pasaba desapercibido ni el más pequeño rastro de alimento. Cada día enfrentaba los retos con una determinación inquebrantable, consolidándose como un faro de esperanza en su incansable esfuerzo por garantizar la nutrición y supervivencia de su colonia. Cada aspecto de su cuerpo estaba meticulosamente diseñado para llevar a cabo una recolección extremadamente eficiente. Ney era una hormiga extraordinariamente adaptada a su labor, con cada característica física y mental perfeccionada para cumplir con su misión diaria de recolectar alimentos para la colonia. Incluso después de que el sol alcanzara su punto más alto en el cielo, cuando su radiante calor castigaba sin piedad el bosque y marchitaba la vegetación que lo rodeaba, muchas de las hormigas optaban por buscar refugio del abrasador calor. Sin embargo, Ney era una excepción notable, pues continuaba su incansable travesía sin desfallecer, persistiendo en su determinación de llenar su pequeña canasta con provisiones. El calor intenso, el agotamiento y las incomodidades del entorno no eran suficientes para disuadirla de su cometido. No le importaba si su sed aumentaba con el paso de las horas o si el hambre la atenazaba. Tampoco cedía ante el cansancio que su cuerpo comenzaba a resentir después de una larga jornada de trabajo. Ney era una hormiga con una voluntad férrea que la impulsaba a continuar, sin importar las adversidades que se le presentaran. Incluso cuando ya no podía cargar ni un grano más sobre sus hombros, seguía adelante con su incansable determinación, decidida a aprovechar hasta el último momento de luz disponible para garantizar la supervivencia de su colonia. Su espíritu infatigable la hacía destacar como un modelo de sacrificio y esfuerzo en pro del bienestar colectivo. Iniciaba el largo y fatigante camino de regreso al hormiguero después de cada una de sus incursiones diarias en busca de alimento. En ocasiones, cuando el sol ya había cedido por completo ante la noche y las estrellas dominaban el cielo, Ney aún se encontraba lejos de su destino. La oscuridad de la noche caía sobre el bosque, y la única luz que la guiaba era la de la luna, que se alzaba en lo alto como un faro en medio de la inmensidad arbórea. Su cuerpo, exhausto y agotado por la jornada de trabajo, la urgía a descansar, pero su espíritu perseverante la impulsaba a continuar. Ney sabía que la considerable cantidad de alimento que había recolectado sería vital para las reservas subterráneas de su colonia, y esa conciencia la llenaba de satisfacción. A pesar de la fatiga que pesaba sobre sus frágiles patas y el peso de su carga, Ney seguía avanzando con pasos decididos, enfocada en su única misión: regresar al hormiguero sana y salva. El bosque nocturno estaba lleno de sonidos misteriosos y susurros secretos. Su oído agudo aún captaba en la oscuridad otros sonidos nocturnos del bosque, como el ulular distante de un búho o los pasitos sigilosos de un ratón entre los matorrales. Sin embargo, Ney optaba por ignorar estos sonidos, concentrándose únicamente en su objetivo de llegar de regreso al hormiguero con el valioso alimento que había conseguido. Cada paso en la penumbra era un testimonio de su determinación y dedicación inquebrantables, que demostraban su compromiso con la supervivencia de su colonia, incluso en las horas más oscuras de la noche. Una vez dentro del hormiguero, Ney procedía con meticulosidad a desprenderse de su pesada carga, cuidadosamente colocando cada semilla, hoja o pedazo de fruta en los túneles de almacenamiento. Esta tarea la realizaba de manera ordenada y eficiente, asegurándose de que los alimentos quedaran dispuestos de forma accesible para el consumo futuro de la colonia. Después de completar su ardua labor de abastecimiento, Ney se dirigía a su pequeña cámara personal en el interior del hormiguero. Allí, se entregaba a una rutina de acicalamiento minuciosa, atendiendo con esmero sus antenas y patas, eliminando cualquier rastro de suciedad o fatiga acumulada durante el día. Este acto de cuidado personal era esencial para mantener su salud y vigor, y Ney lo llevaba a cabo con la misma dedicación que ponía en su trabajo de recolección. Una vez que se hubiera asegurado de que su aspecto estaba impecable y su energía renovada, Ney se acomodaba en un rincón de su cámara personal. Allí, se acurrucaba en un ovillo, lista para descansar y recargar sus fuerzas. Sabía que en cuestión de horas, el sol volvería a asomarse en el horizonte, marcando el inicio de un nuevo día lleno de desafíos y oportunidades. Ney estaba dispuesta a enfrentarlo con determinación y valentía,
lista para emprender nuevamente su incansable labor en beneficio de su colonia y sus compañeras hormigas. Así transcurría cada jornada en la vida de esta diminuta pero inquebrantable obrera. Cada amanecer Ney se levantaba con un entusiasmo que contagiaba a todos los rincones del hormiguero. Su determinación y disciplina eran dignas de admiración, y sus compañeras no podían evitar sentirse inspiradas por su incansable labor. Las horas precisas en las que realizaba sus viajes diarios de recolección eran como un reloj biológico para muchas de las hormigas en la colonia. Ney era una fuente de inspiración para todas, y su constancia y dedicación funcionaban como un faro de esperanza y eficiencia en medio del agitado mundo subterráneo de las hormigas. Su minuciosidad y atención al detalle al recopilar y organizar los alimentos que traía eran un ejemplo vivo de un trabajo bien ejecutado. Ney no dejaba ningún cabo suelto y se aseguraba de que cada semilla, hoja o pedazo de fruta estuviera en su lugar adecuado en los túneles de almacenamiento, listo para ser utilizado en el futuro. Incluso la reina, la gran madre fundadora de la colonia, no pasaba por alto los incansables esfuerzos de Ney para garantizar el bienestar colectivo. Sabía que la supervivencia de la colonia dependía en gran medida del incansable trabajo de Ney y sus compañeras recolectoras. Ney se había convertido en un pilar fundamental de la comunidad hormiguera, y su contribución era inmensamente valorada por todos. Mientras la mayoría de sus compañeras hormigas se enfocaban en el corto plazo y en satisfacer sus necesidades inmediatas, esta pequeña hormiga parecía comprender a la perfección la importancia del futuro y la supervivencia a largo plazo de su colonia. Era como si tuviera una visión más amplia y una profunda conciencia de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Su capacidad para sacrificar el presente en beneficio del mañana era digna de admiración. La reina, la gran madre fundadora de la colonia, tenía un cariño y una consideración especiales por Ney. Reconocía que su ética de trabajo única y su dedicación incansable eran fundamentales para el bienestar colectivo de la comunidad hormiguera. Sabía que Ney era una pieza clave en la supervivencia de la colonia y que su trabajo contribuía significativamente a mantener a todos alimentados y seguros. Sin embargo, no todas las hormigas de la colonia compartían la apreciación por la ética de trabajo tan singular de Ney. Algunas la consideraban un modelo frustrante, difícil de igualar. Para ellas, el esfuerzo constante de Ney les parecía agotador, y no entendían por qué dedicaba tantas horas a la recolección cuando podrían optar por un enfoque más relajado. Veían sus largas jornadas de trabajo como una inversión de tiempo y energía excesiva, sin comprender completamente la importancia de su labor a largo plazo. Por otro lado, también había hormigas que admiraban a Ney y la veían como un ejemplo a seguir. Para ellas, su dedicación y compromiso eran inspiradores, y estaban dispuestas a aprender de su ética de trabajo para contribuir al bienestar general de la colonia. Ney era un faro de perseverancia y visión de futuro en medio del ajetreo y el bullicio del hormiguero. Su singularidad era innegable y generaba todo tipo de opiniones entre sus compañeras. Cuando la colonia gozaba de abundancia y no había escasez alguna de alimento, una de las principales críticas hacia Ney provenía de Cali, una hormiga de la misma edad, pero con una perspectiva muy diferente en cuanto al trabajo y la recolección. Cali tenía una filosofía de vida opuesta a la de Ney. Prefería trabajar a un ritmo más relajado, sin prisas, y disfrutar de largos descansos a la sombra entre sus breves excursiones en busca de comida. Su enfoque era mucho más despreocupado en comparación con la incansable Ney. Cali llevaba una vida tranquila y en muchas ocasiones recolectaba solo lo estrictamente necesario para sí misma. Apenas se esforzaba en contribuir al bienestar general de la colonia, y su trabajo se limitaba a satisfacer sus necesidades personales y, en ocasiones, acumular algún pequeño excedente para su propio beneficio. No compartía la visión de Ney sobre la importancia de la recolección constante y la acumulación de reservas para el futuro. Consideraba que no valía la pena esforzarse tanto en el presente cuando la comida estaba disponible en abundancia. Esta diferencia de enfoque entre Ney y Cali generaba tensiones en el hormiguero, ya que sus perspectivas contrastantes eran motivo de debate y discusión entre las demás hormigas. Mientras Ney abogaba por la previsión y la acumulación de provisiones,
Cali sostenía que disfrutar del momento presente era igual de valioso y que trabajar incansablemente no era necesario cuando se podía vivir una vida más relajada. Sus puntos de vista opuestos generaban divisiones y dudas en la colonia, y la discusión sobre cuál enfoque era el correcto estaba en constante debate entre las hormigas. Cada tarde, Cali observaba con burla cómo Ney regresaba exhausta pero satisfecha, cargando con gran esfuerzo su cesta repleta de alimento. No perdía la oportunidad de hacer comentarios burlones, desplegando una actitud sarcástica y despectiva hacia Ney. Sus palabras resonaban con un tono de mofa cuando decía cosas como: «Mira quién ha regresado, la incansable obrera modelo. Parece que no sabe lo que es tomarse un descanso». Cali se burlaba con risas sarcásticas y añadía con desdén: «No entiendo cómo no te cansas de trabajar tanto en vano, Ney. La colonia tiene suficiente comida gracias a los esfuerzos del resto de nosotras. Deberías relajarte un poco». Las palabras de Cali eran como aguijones que penetraban en el corazón de Ney, quien permanecía en silencio, soportando los comentarios hirientes con una expresión de determinación en su rostro. A pesar de las burlas, Ney no se dejaba amilanar y seguía enfocada en su misión, sabiendo que su trabajo incansable tenía un propósito mayor: garantizar la supervivencia de la colonia en momentos de escasez. Su firmeza y perseverancia eran admirables, pero también generaban resentimiento y envidia en Cali y algunas otras hormigas de la colonia. Sin embargo, Ney no se dejaba afectar por los comentarios hirientes de Cali. En lugar de eso, respondía con una sonrisa amable y tranquila, como si las palabras despectivas resbalaran sobre ella sin causarle daño. Después de depositar su carga diaria en los túneles de almacenamiento, se retiraba satisfecha a descansar, sabiendo que había cumplido su deber. Para Ney, la importancia de su labor iba más allá de la aprobación o desaprobación de sus compañeras. Ella tenía una comprensión profunda de que no todos compartían su misma ética de trabajo, y eso estaba bien para ella. Lo importante era seguir haciendo todo lo posible por el bien común, y así continuó día tras día, mes tras mes y año tras año. Su compromiso con la supervivencia de la colonia era inquebrantable, y su persistencia en la recolección de alimentos se convirtió en un pilar fundamental para el sustento de la comunidad. A pesar de las diferencias en la forma de trabajar, Ney seguía siendo un ejemplo vivo de dedicación y sacrificio por el bienestar de todos. Tanto la reina como las obreras mayores estimaban que Ney había recorrido una distancia equivalente a dar 10 vueltas alrededor del mundo en su incansable búsqueda de alimentos para la colonia. Cada día, su esfuerzo inclemente aportaba innumerables recursos que permitían a la comunidad subsistir. Su dedicación y resistencia eran de valor incalculable, y su compromiso con el bienestar colectivo era evidente para todos aquellos que verdaderamente valoraban su labor. No obstante, a pesar de su enorme y silenciosa contribución, Ney seguía siendo objeto de burlas por parte de hormigas holgazanas como Cali. Estas no desperdiciaban oportunidad para tratar de hacerla sentir inferior o cuestionar sus incansables esfuerzos. Las críticas mordaces de Cali eran como aguijones constantes que, a pesar de ser desagradables, no lograban socavar la determinación de Ney. Ella continuaba adelante con su misión, manteniendo una sonrisa serena y una actitud compasiva hacia aquellos que no comprendían completamente la magnitud de su sacrificio. Su compromiso con la colonia nunca vaciló, y su trabajo incansable se convirtió en un pilar inquebrantable para la supervivencia de todos. Cali era una hormiga joven que había emergido del interior profundo del hormiguero como adulta, lista para asumir sus labores, apenas unos meses atrás. A pesar de que todas las larvas se habían desarrollado bajo el mismo cuidado y alimento desde su nacimiento, Cali demostró una actitud de indolencia e indiferencia. Mientras otras larvas de su misma edad pasaban horas observando a las talentosas obreras mayores construir intrincados túneles o transportar cargas pesadísimas, Cali prefería vagar sin rumbo, sin mostrar interés en las habilidades fundamentales para el bienestar de la colonia. Tareas simples como llevar una semilla le parecían agotadoras, y el simple pensamiento de tener que excavar tierra y roca le producía ansiedad. Su actitud perezosa y aparente falta de compromiso era motivo de preocupación para las obreras mayores, quienes veían en Cali un potencial desperdiciado. A pesar de los esfuerzos por parte de la comunidad para alentarla a participar activamente en las labores del hormiguero,
Cali seguía demostrando una falta de interés que preocupaba a todos. Su actitud contrastaba notablemente con la incansable dedicación de Ney, la obrera modelo, y esta diferencia no pasaba desapercibida en la colonia. Su única aspiración era hacer lo mínimo posible para sobrevivir. Al emerger como adulta, debía unirse a las cuadrillas de recolectoras que salían del hormiguero cada mañana en busca de alimento. Sin embargo, después de apenas media hora de caminata, simulaba estar exhausta y regresaba de inmediato. En los días especialmente calurosos, ni siquiera se molestaba en salir, prefiriendo descansar a la sombra dentro de los túneles de la colonia. Su producción de alimento era tan escasa que no llegaba ni a una décima parte de lo que cualquier otra de sus compañeras recolectaba. Mientras Ney y otras hormigas se esforzaban al máximo para llenar las despensas subterráneas con alimentos que garantizaran la supervivencia durante los meses de escasez, Cali apenas contribuía. En lugar de buscar activamente recursos, se convertía en una carga para las demás, dependiendo en gran medida de la generosidad de sus compañeras. La frustración y el descontento crecían en la colonia, y Ney, la incansable trabajadora, continuaba siendo objeto de burla por parte de Cali y otras hormigas como ella. La diferencia en actitud y dedicación entre ambas hormigas era más evidente que nunca, lo que generaba tensiones en el hormiguero. Sin embargo, debido a que la colonia se encontraba en un periodo estacional de relativa abundancia, el escaso aporte de Cali pasaba desapercibido. La gran reina estaba ocupada poniendo cientos de huevos y no prestaba atención a las actividades de sus súbditas. Otras hormigas habían desarrollado increíbles habilidades, como un agudo olfato para detectar frutos maduros o la capacidad de explorar nuevas rutas de recolección eficiente. Mientras tanto, Ney continuaba siendo el pilar de la colonia en términos de recolección de alimentos. Su incansable esfuerzo permitía a la mayoría de las hormigas disfrutar de una relativa comodidad, a pesar de la indiferencia de Cali. A medida que avanzaba la estación, la abundancia de alimentos comenzó a desvanecerse, y la colonia tuvo que depender cada vez más de sus reservas almacenadas. La falta de contribución significativa por parte de Cali se hizo más evidente y preocupante para sus compañeras. Mientras Ney y otras hormigas seguían esforzándose al máximo para encontrar recursos adicionales, Cali se negaba a participar activamente en la búsqueda. Su actitud pasiva y su falta de responsabilidad frente a la difícil situación comenzaron a causar malestar y descontento en la colonia. Cali se jactaba de saber siempre dónde encontrar las semillas más cercanas al hormiguero. En caso de encontrarse con un áfido o algún insecto herido, se daba el lujo de succionar su dulce flujo de savia durante horas antes de regresar para contar su hazaña a todos. Su fama de oportunista se extendió rápidamente, llegando a oídos de Ney, la incansable obrera, cuya ética de trabajo parecía inquebrantable. Aunque Cali era despreciada por la mayoría de sus compañeras perezosas, Ney continuaba con su labor sin prestar atención a las críticas. A medida que avanzaban las semanas y el invierno se acercaba, las reservas de alimentos se agotaban rápidamente. La colonia comenzó a sentir los efectos de la falta de provisiones, y la situación se volvía cada vez más crítica. A pesar de la evidente necesidad de un esfuerzo conjunto, Cali seguía desinteresada en contribuir de manera significativa. Sus compañeras comenzaron a expresar su frustración y descontento de manera más abierta, y las críticas hacia Cali se intensificaron. Incluso Ney, la hormiga incansable, se encontraba desanimada por la falta de apoyo de su compañera y la indiferencia de la reina hacia la difícil situación que enfrentaban. Ney sentía cierta compasión por Cali y se preguntaba cómo alguien podía llevar una vida tan improductiva y poco satisfactoria. Decidió intentar guiarla a través de su propio ejemplo. Cada tarde, al regresar con su pesada carga de alimentos frescos, se encontraba con Cali y su grupo de amigas que la elogiaban por hacer lo mínimo. La escena se repetía a diario, con Cali despreciando el esfuerzo de Ney y cuestionándole por qué se esforzaba tanto si ya tenían suficiente. Ney, en lugar de responder con palabras hirientes, optaba por mostrar su compromiso con la supervivencia de la colonia. Con paciencia y determinación, invitaba a Cali a acompañarla en sus excursiones de recolección, explicándole la importancia de mantener una reserva constante de alimentos para los meses difíciles que se avecinaban. Intentaba transmitirle la idea de que el trabajo en equipo y la solidaridad eran fundamentales para la supervivencia de todos,
pero Cali seguía siendo reacia y se aferraba a su actitud indiferente. Cali lo expresaba con desdén, insinuando que Ney debería ser más como ella, aprovechar la buena vida y dejar de desgastarse en vano. Ney respondía sin perder la calma, explicando que solo cumplía con su deber y trataba de garantizar el bienestar de la colonia, tanto en el presente como en el futuro. Insistía en que nunca era inútil esforzarse un poco más y descubrir lo gratificante que podía ser trabajar por el bien común. A medida que pasaban las estaciones y la colonia experimentaba un crecimiento constante, las diferencias entre Ney y Cali se hacían cada vez más evidentes. Ney seguía siendo la incansable recolectora, mientras que Cali continuaba con su enfoque apático hacia el trabajo colectivo. A pesar de las tensiones y las críticas de algunas compañeras, Ney no dejaba de esforzarse por enseñar con su ejemplo la importancia de la dedicación y la responsabilidad. Cali no estaba dispuesta a aceptar consejos y prefería disfrutar y descansar en lugar de trabajar duro. Ney sabía que vendrían tiempos difíciles en los que todos tendrían que trabajar, pero Cali seguía ignorando sus palabras. Frente a otras hormigas holgazanas que alentaban su comportamiento irresponsable, Cali siempre salía victoriosa. A pesar de las diferencias entre Ney y Cali, la colonia seguía prosperando durante un tiempo gracias a la combinación de esfuerzos de las diversas hormigas. Sin embargo, la estación de la abundancia pronto llegó a su fin y se aproximaba el otoño, un periodo crítico en el que debían almacenar suficiente alimento para sobrevivir durante el duro invierno que se avecinaba. Ney sabía que este era el momento en que su trabajo incansable se volvería aún más crucial. Sin embargo, Ney no se dejaba intimidar por los insultos y continuaba día tras día entregando su máximo esfuerzo con la esperanza de que su ejemplo inspirara a las demás hormigas, incluida Cali. Pasaron muchas lunas, pero finalmente la paciencia de Ney fue recompensada al ver que sus compañeras recolectoras comenzaban a tomar nota de su ética de trabajo particular y aumentaban su productividad. A medida que el otoño avanzaba y las reservas de alimentos seguían creciendo gracias al arduo trabajo de Ney y otros que habían adoptado su enfoque diligente, las hormigas de la colonia comenzaron a comprender la importancia de la previsión y el esfuerzo constante. Ney no se jactaba de su papel en esta transformación, simplemente seguía haciendo lo que consideraba su deber, pero no pudo evitar notar que Cali comenzaba a cambiar lentamente su actitud. Desafortunadamente, Cali y su grupo no cambiaron sus hábitos, sino que redujeron aún más su ya escasa contribución, justificándolo con la idea de que las demás trabajarían para ellas. Ney, preocupada por cómo los malos hábitos de Cali estaban contaminando a otras hormigas, decidió buscar una oportunidad para hablar con ella en privado. Le expresó que su falta de esfuerzo estaba perjudicando a la colonia y que sus amigas también habían dejado de contribuir siguiendo su ejemplo equivocado. Cali, en lugar de recibir la crítica con hostilidad, pareció reflexionar sobre las palabras de Ney. Aunque al principio se mostró reticente a admitir su error, gradualmente comenzó a comprender la gravedad de la situación. Las provisiones estaban creciendo más lentamente de lo necesario para enfrentar el invierno, y las reservas no eran suficientes para mantener a la colonia durante los meses de escasez. Ney continuó conversando con Cali, enfatizando la importancia de trabajar juntas y recordándole cómo, en el pasado, la colonia había superado desafíos similares gracias al esfuerzo colectivo. Cali, poco a poco, comenzó a asumir una actitud más proactiva y se comprometió a cambiar su enfoque. Aunque no podía revertir el tiempo perdido, estaba decidida a hacer todo lo posible para contribuir al bienestar de la colonia y enmendar sus errores pasados. Cali respondió con molestia, afirmando que no obligaba a nadie a imitarla y que cada uno era libre de hacer lo que quisiera. Desestimó las lecciones de moral de Ney y le sugirió que se ocupara de sus asuntos, ya que Ney tenía suficiente con su labor de recolección. Cali no estaba dispuesta a aceptar consejos ni cambiar su actitud egoísta, y consideraba que Ney se involucraba demasiado en asuntos ajenos. A pesar de la respuesta negativa de Cali, Ney no se rindió. Sabía que la colonia dependía del esfuerzo conjunto de todas las hormigas para sobrevivir, y estaba dispuesta a hacer todo lo posible para inspirar un cambio en las actitudes de sus compañeras, incluida Cali. Mientras continuaba con su ardua labor de recolección, Ney mantuvo la esperanza de que un día las hormigas de la colonia comprenderían la importancia de trabajar juntas por el bien común.
Ney se dio cuenta de que era inútil tratar de persuadir a alguien que se deleita en su propia pereza. Sin embargo, no podía tolerar que el mal ejemplo de Kali corrompiera la ética de trabajo de sus compañeras. Por lo tanto, decidió informar a la gran reina sobre la situación. Con profundo respeto, Ney se acercó a la reina y le relató la conducta de Kali y su grupo de amigas, quienes se negaban a contribuir significativamente al esfuerzo colectivo de recolección y estaban infectando a otras hormigas con su actitud negligente. La gran reina escuchó atentamente a Ney y agradeció su honestidad y preocupación por el bienestar de la colonia. Reconoció la importancia de mantener una ética de trabajo fuerte y un sentido de responsabilidad compartida entre todas las hormigas. Aunque no prometió una acción inmediata, la reina aseguró a Ney que investigaría la situación y tomaría las medidas necesarias para preservar la armonía y el equilibrio en el hormiguero. Ney se retiró, esperando que sus acciones contribuyeran a un cambio positivo en la colonia. Los días se volvieron más cortos y fríos. El follaje del bosque comenzó a cambiar a colores dorados y rojizos, y un viento frío sopló desde las montañas cercanas. La colonia de hormigas sabía que el invierno se aproximaba rápidamente y era hora de prepararse para el largo y crudo letargo. Siguiendo sus instintos ancestrales, las diligentes obreras aceleraron la recolección y el almacenamiento de alimentos, trabajando desde el amanecer hasta tarde en la noche para llenar sus despensas subterráneas. Todas comprendían la importancia de asegurar reservas suficientes para que la colonia sobreviviera durante los meses de intensas nevadas, todas excepto Kali. Mientras sus compañeras redoblaban sus esfuerzos, Kali optó por tomarse unas largas vacaciones bajo tierra, donde la temperatura era agradable. Justificaba su decisión diciendo que ya había suficiente comida acumulada gracias a las obreras ingenuas como Ney, por lo que no veía razón para exponerse al frío cuando otros ya habían hecho el trabajo por ella. Recorriendo los túneles en busca de un lugar adecuado para su largo letargo invernal, Kali se cruzó con Ney, quien regresaba agotada de otra jornada extenuante de carga y descarga de provisiones. A pesar de tener las patas llenas de ampollas por el esfuerzo, Ney seguía ansiosa por servir a la colonia. Kali, en tono burlón, cuestionó por qué Ney seguía trabajando tanto si ya había suficiente comida, sugiriéndole que se uniera a las otras hormigas que se relajaban en los túneles cálidos. Ney respondió que era su deber asegurarse de que sobrevivieran el invierno, ya que nunca se sabía cuán largo o crudo podría ser. Mientras Ney se apresuraba a la superficie para otra carga, Kali la miraba con desdén y se reía de su diligencia excesiva. Consideraba que la colonia necesitaba menos hormigas obsesionadas trabajando sin descanso, como si unas cuantas hojas o semillas más fueran a marcar la diferencia frente a la inminencia del invierno, y más hormigas relajadas disfrutando de la buena vida, como ella. Los días se volvieron progresivamente más cortos, fríos y secos. Las hojas escarlatas de los arces y robles cayeron por completo, dejando las ramas desnudas que se agitaban al viento. Una fina capa de escarcha comenzó a cubrir el suelo y las noches eran especialmente frías. Las hormigas recolectoras intensificaron aún más sus esfuerzos conscientes de que el tiempo se agotaba, todas menos Kali. Sin embargo, una mañana después de una helada especialmente fuerte, las hormigas que salieron en busca de víveres regresaron rápidamente tiritando con las cestas vacías. La primera nevada de la temporada había comenzado. Lo positivo era que habían logrado llenar las despensas justo a tiempo, gracias al sobreesfuerzo de las últimas semanas. La reina coordinó el sellado de todas las entradas al interior de la colonia para conservar el calor corporal y protegerse de las temibles corrientes heladas. Estas entradas no se volverían a abrir hasta la primavera, excepto por un pequeño respiradero de emergencia que se abriría unos minutos cada día al oscurecer. Una gruesa capa de nieve cubría ya todo el paisaje exterior, sin dejar rastro visible de vegetación o vida silvestre. El intenso frío extremo congelaba todo, incluso las aves y otros animales mayores habían emigrado o entrado en letargo dentro del hormiguero. Sin embargo, el ambiente era estable y agradable para las miles de hormigas que estaban apiñadas en total armonía y colaboración, confiando unas en otras para subsistir. Por primera vez en su vida, Kali lamentó profundamente no haber contribuido en nada a la recolección de alimentos que ahora las mantenía vivas.
Su conciencia tardía no le sirvió de nada, ya que no había forma alguna de salir a buscar algo en esa masa congelada afuera. No le quedaba más remedio que permanecer bajo tierra, confiando como todos en que hubiera suficiente comida almacenada gracias a los esfuerzos de Ney y las demás. Habían transcurrido ya muchas semanas desde el inicio del invierno y el sellado de la colonia. Las miles de hormigas permanecían apiñadas en una especie de letargo colectivo dentro del caluroso hormiguero subterráneo, sobreviviendo gracias a los alimentos almacenados durante el otoño. Al principio, las despensas estaban repletas de semillas, frutos secos, raíces y otros víveres que permitían que todas se alimentaran adecuadamente sin problemas. Incluso compartían pequeños banquetes comunales para elevar la moral y mantener la armonía. Sin embargo, a medida que los días y las semanas pasaban lentamente, las reservas comenzaron a disminuir de manera alarmante. Las encargadas de contabilizar y racionar las existencias informaron a la reina que, si continuaba el actual ritmo de consumo, no había garantía de que los alimentos duraran hasta el final del invierno. Preocupada, la reina convocó a sus consejeras mayores para evaluar la situación y buscar soluciones. Se planteó la posibilidad de reforzar las raciones con algo del exterior, a pesar de las bajas temperaturas, y se exploraron reservas ocultas que no habían sido detectadas. Cualquier idea era bienvenida. Las ancianas recordaron la sabiduría de inviernos anteriores, cuando algunas valientes exploradoras se aventuraban hasta los respiraderos en las noches despejadas y lograban recolectar varios cúmulos de nieve limpia y pura que luego se derretía en agua para beber. Esto al menos ayudaría a estirar un poco más las menguantes existencias sólidas, ganando días preciosos. La desafiante Cali se ofreció voluntaria para emprender la peligrosa tarea de salir a recolectar nieve y cualquier recurso que pudiera encontrar, en un intento por redimir su falta de contribución durante el otoño. Las ancianas y la propia reina se sorprendieron gratamente por su valentía. Quizás finalmente entendía su responsabilidad hacia la colonia. Por lo tanto, esa misma noche, las hormigas desbloquearon parcialmente uno de los respiraderos para que Cali pudiera salir. Tan pronto como emergió a la superficie, una fuerte corriente de aire gélido casi la congeló por completo, pero su motivación por enmendarse la impulsaba a seguir adelante. Soportando el crudo frío, avanzó sobre la gruesa capa de nieve en busca de lo que pudiera recolectar. Después de más de una hora luchando contra el temible clima invernal, Cali regresó adolorida y entumecida, pero orgullosa, llevando consigo varios granos de nieve pura que rápidamente se derritieron en agua. Las ancianas la felicitaron por su valentía e iniciativa, asegurándole que cada gota era invaluable dadas las circunstancias. Este éxito animó a Cali, quien se ofreció a repetir la peligrosa misión cada tercer día, soportando las extremas temperaturas con tal de contribuir al bienestar colectivo. Las ancianas hormigas comenzaron a mirarla con otros ojos, reconociéndola como una valiente guerrera por la supervivencia de la colonia. Incluso Ney, su eterna rival, finalmente le reconocía su gran contribución en momentos decisivos. Sin embargo, el cruel invierno parecía prolongarse cada vez más. A pesar del reconfortante aporte de Cali recolectando nieve para derretirla en agua, la comida sólida se había agotado casi por completo. Las hormigas debilitadas por el hambre comenzaban a culparse mutuamente y el descontento comenzaba a surgir. La pregunta era si lograrían sobrevivir hasta la llegada de la salvadora primavera, ya que la situación en el interior del hormiguero se volvía cada vez más crítica y desesperante. A pesar del invaluable esfuerzo de Cali recolectando nieve para derretirla en agua, los suministros de comida sólida se habían agotado prácticamente por completo. Las hormigas más débiles acosadas por el hambre comenzaban a culparse mutuamente y la unidad que las había mantenido unidas se resquebrajaba cada vez más. Profundamente preocupada, la reina convocó una reunión de emergencia con sus ancianas consejeras para buscar soluciones a la tragedia alimentaria que amenazaba con diezmar la colonia. Buscaban desesperadamente ideas para salvar a las crías y larvas del terrible destino de morir de hambre. En medio de la desesperación, Ney, llena de esperanza en su corazón, se adelantó para compartir su plan. Su Majestad y respetables consejeras, reconozco que nuestro momento es crítico, pero confío en que, si todas cooperamos con lo poco que tenemos,
Podremos distribuir alimento adicional entre las más necesitadas. Yo puedo aportar de mis reservas personales. Las demás hormigas la miraron sorprendidas, pues ninguna hormiga poseía víveres personales significativos, ya que habían agotado todas las despensas colectivas, tanto las generales como las de emergencia. Ney las condujo entonces a través de una intrincada red de túneles menos transitados hasta una pequeña cámara lateral apartada. Allí, para asombro de todas, había recolectado una humilde pero invaluable reserva adicional de semillas, raíces y otros alimentos que le permitirían a ella sobrevivir durante un par de semanas más. Sin embargo, Ney no dudó en ofrecerlo todo a la reina para distribuirlo. Las demás hormigas quedaron impresionadas por su acto de generosidad, pero la reina y todas las presentes se sintieron conmovidas por el noble sacrificio de Ney. La reina y las demás transportaron hasta la última semilla de su alacena secreta para repartirla equitativamente entre las más necesitadas, incluyendo las crías. Incluso Kali, cuya indolencia anterior había contribuido al problema, se conmovió hasta las lágrimas y ayudó a acarrear y distribuir los alimentos. Gracias a la providencial donación de Ney, las crías y larvas pudieron nutrirse lo suficiente para resistir la continua falta de comida, y las obreras mayores más débiles recobraron fuerzas para intentar una última estrategia de supervivencia que un pequeño grupo había estado discutiendo. El último y supremo acto de generosidad de Ney, que entregó hasta la última reserva de su alacena secreta para alimentar a las crías y las obreras más débiles, renovó la esperanza en la colonia. Incluso Kali, la indolente y burlona hormiga que había menospreciado los esfuerzos diligentes de Ney, se conmovió profundamente. A pesar de su debilidad por el hambre, reflexionaba angustiosamente sobre los eventos recientes y se sentía insignificante ante la grandeza del sacrificio y obra de Ney por el bien de todos. Kali, debilitada pero con el corazón ardiente de arrepentimiento, buscó a Ney y la encontró acicalando sus antenas, preparándose con entereza para enfrentar el inevitable final. No hay nada que perdonar, mi pequeña Kali. Lo importante es que ahora ves con claridad la importancia de trabajar unidas por el bien común. Eso es lo único que me importa, respondió Ney con cariño, conmovida por la grandeza de espíritu de Kali, incluso en esos momentos extremos. Kali se incorporó decidida a hacer sus últimas horas de vida significativas. Reunió a todas las hormigas en extrema debilidad, incluyendo a Ney, para compartir el poco calor corporal que les quedaba. Cuando las exploradoras llegaron para comunicar el plan de emergencia que podría salvarlas, Kali propuso designar a las más frágiles, incluyendo a las valiosísimas crías recién alimentadas, para ser transportadas a salvo. De esta manera, se preservaría el futuro de la colonia para las próximas generaciones, tal como Ney siempre había deseado con su visión de abundancia compartida. Mientras el resto de las hormigas sanas se preparaban para salir del hormiguero y enfrentar el túnel congelado en busca de la guarida de invierno alternativa, Kali encabezó la misión de mantener con vida a aquellas futuras reinas y obreras, incluso si ellas no lograban sobrevivir la travesía. La situación límite de falta total de alimentos había obligado a las hormigas a poner en marcha una última medida desesperada: trasladarse a la caverna de supervivencia habitualmente utilizada por los osos y mapaches durante el invierno. Solo arriesgando el bosque helado podrían tener una ínfima posibilidad de encontrar restos comestibles como frutos de invierno congelados, larvas de insectos hibernando o incluso desperdicios dejados por los propios osos. En un esfuerzo solidario, las obreras más jóvenes utilizaron sus últimas energías para cargar sobre su lomo a las crías recién alimentadas, gracias al sacrificio de Ney. También llevaron a las hormigas adultas incapaces de desplazarse por sus propios medios, incluyendo a Ney. La tarea de ese equipo de carga consistía en intentar sobrevivir la difícil travesía a través del túnel hacia la caverna de los osos. Mientras tanto, otra brigada de exploradoras debía despejar la entrada congelada que daba al exterior, atravesar la enorme cantidad de nieve acumulada y luego seguir el rastro de feromonas que habían ido depositando durante el otoño en su rutina de recolección de alimentos. Este camino guiaría al grupo con las crías hacia la esperanza que representaba la caverna salvadora. Cabalgando en una polilla nocturna que habían despertado de su letargo, la exploradora embajadora de la reina cubrió el trayecto con éxito, asegurando el acceso hasta la caverna. De inmediato,
Envió de vuelta a la valiente polilla para guiar ahora a las obreras cargadoras con las crías. Cali se encontraba en un estado extremadamente debilitado, pero a pesar de ello, abrazaba con gratitud la oportunidad de redimir los errores de su pasado. Su cuerpo, entumecido por el frío, se esforzaba al máximo mientras cargaba sobre su lomo a las pequeñas larvas. A pesar de sentir el peso y la rigidez en sus patas, su corazón latía vigorosamente con la determinación de sobrevivir y garantizar un futuro para la colonia. Era una lucha contra el frío intenso y la escasez de alimentos, pero Cali sabía que cada esfuerzo valía la pena. Guiada por la valiente polilla, avanzaron juntas por el camino incierto hacia la caverna. El grupo de hormigas, con Cali entre ellas, llegó finalmente con vida a su refugio. Allí encontraron los víveres necesarios para nutrirse y sobrevivir durante las últimas semanas que faltaban para la llegada de la primavera. El clima comenzaba a mejorar tímidamente, y esa luz al final del túnel les daba la esperanza de regresar pronto a su hogar, el hormiguero original. Cada día que pasaba en la caverna fortalecía su espíritu y su determinación de enfrentar los desafíos que vendrían al salir de su refugio invernal, y hormigas frágiles a través del camino despejado hasta la salvación. Llegó el momento tan esperado, el de restaurar el hormiguero original, el epicentro de la colonia. Encabezando la comitiva de regreso, como un faro que guiaba a todas las hormigas por el sendero de feromonas ya desdibujado, se encontraba Cali. Ella, que una vez había despreciado el trabajo incansable de Ney, ahora portaba con orgullo sobre su lomo a la futura nueva líder. La transformación interna de Cali era evidente para todos. Se había convertido en una de las hormigas más serviciales y diligentes de la colonia. Cali estaba siempre dispuesta a asumir las tareas más extenuantes, demostrando un compromiso inquebrantable con la redención de sus errores pasados. Sus compañeras observaban con asombro y respeto cómo esta hormiga, que alguna vez había menospreciado los esfuerzos incansables de Ney, ahora se esforzaba al máximo para garantizar el bienestar colectivo. Junto a Cali, las pequeñas larvas y huevecillos representaban la esperanza renovada de la colonia. Eran el símbolo del futuro, la promesa de generaciones venideras que encontrarían en el trabajo incansable y la visión de prosperidad compartida el legado inmortal de Ney. Cada paso que daban hacia el hormiguero original era un paso hacia la restauración y la reconstrucción de su hogar, y todas las hormigas compartían una determinación renovada para lograrlo. La lección de Ney, la incansable obrera, había calado hondo en sus corazones y se reflejaba en cada acción que emprendían. Después de haber atravesado numerosas lunas de adversidades, escasez y penurias colectivas, por fin se vislumbraba un nuevo comienzo. El cálido sol primaveral, con su abrasador calor, derretía de manera acelerada las capas de nieve que habían cubierto su mundo durante tanto tiempo. Este era el anhelado momento en que las sobrevivientes de la colonia podían emerger de su refugio invernal para retornar a su amado hogar, el hormiguero original. La colonia estaba ansiosa por volver a sus raíces, a la familiaridad de sus túneles y galerías, a la rutina diaria de recolecta y construcción. La nueva dirigente de la colonia, inspirada por el legendario legado de Ney, asumió su papel con determinación y convicción. Sin titubear, pronunció un discurso emotivo y elocuente que resonó en el corazón de todas las presentes. La figura legendaria de Ney fue exaltada en sus palabras, y su contribución inigualable al bienestar de la colonia fue reconocida de manera solemne. Ney, la incansable obrera, se convirtió en un símbolo de esfuerzo incansable, sacrificio desinteresado y visión de prosperidad compartida que inspiraría a las generaciones venideras. El hormiguero original, una vez abandonado debido a las condiciones adversas, se alzaba ahora como un desafío ante la colonia. Era tiempo de restaurarlo, de reconstruir sus galerías, restaurar sus almacenes y revitalizar sus túneles. Todas, lideradas por la nueva dirigente y guiadas por el ejemplo de Ney, se lanzaron a la tarea con entusiasmo renovado. Cada hormiga trabajaba incansablemente para devolver al hormiguero su antigua gloria, sabiendo que el esfuerzo colectivo era esencial para su supervivencia y prosperidad futura. El futuro de nuestra colonia, que hoy renace de las cenizas, se lo debemos a hormigas tan noblemente diligentes como nuestra heroína Ney,
que entregó hasta su última reserva vital por proteger a sus descendientes. Aunque muchas de nosotras no supiéramos valorar en su momento su incansable labor recolectora en las épocas de abundancia, fue la que permitió nuestra supervivencia cuando llegó la escasez. Su provisión generosa, a costa de su propio sacrificio, nos dio el impulso final para preservar la estirpe de reinas. Por mucho tiempo pensé erróneamente que el esfuerzo diligente de Ney era un ejemplo de exageración innecesaria, pero aprendí de la manera más dura que su conciencia previsora era lo único que podía salvarnos de la tragedia. Que la memoria de Ney, nuestra inigualable heroína, permanezca para siempre como inspiración para valorar a quienes trabajan día y noche, muchas veces anónimamente, por mantener vivas nuestras colonias. Ojalá su ejemplo nos enseñe que la verdadera grandeza no está en la fama, el poder o el reconocimiento personal, sino en la entrega humilde y tenaz por el bien común, concluyó la nueva líder. Las hormigas presentes en el emotivo momento no pudieron evitar manifestar su profundo respeto y admiración por Ney, cuya memoria perduraría en la colonia como un faro de inspiración y valores. Sus vítores y ovaciones resonaron en el hormiguero, un tributo merecido a aquella noble obrera que, sin pretenderlo, había trascendido para convertirse en un modelo legendario de trabajo diligente y en un símbolo de la visión de prosperidad compartida para todas las generaciones futuras. La grandeza de Ney no se basaba en el reconocimiento, la fama o el poder, sino en su humilde y constante devoción por el bienestar de la colonia. En ese momento, todas comprendieron que su legado sería eterno, recordándoles la importancia de la cooperación, el esfuerzo y la unidad en tiempos difíciles. La lección de Ney se convirtió en un testimonio vivo de que, incluso en el mundo diminuto de las hormigas, la grandeza se encuentra en el servicio desinteresado y la dedicación incansable hacia los demás. Y así, queridos espectadores, concluye la inspiradora historia de Ney, la hormiga. Esperamos sinceramente que su valentía, determinación y ética de trabajo hayan sido una fuente de motivación y enseñanza para todos nosotros. Ney nos recordó que el esfuerzo y la responsabilidad compartida son fundamentales para el bienestar de una comunidad, y su historia perdurará como un recordatorio de la importancia de trabajar juntos para superar los desafíos. Si esta historia te conmovió y te inspiró, te invitamos cordialmente a que te suscribas a nuestro canal para seguir disfrutando de más relatos de superación y coraje como este. No olvides darle me gusta a este video y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras historias. Tu apoyo es esencial para continuar compartiendo estas maravillosas lecciones de vida.